Hola, soy Valeria Calderón, abogada especialista, magíster y doctoranda en Derecho. Mi énfasis son los derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva y la educación perinatal, prenatal y postnatal. Hoy les hablaré sobre la salud sexual y reproductiva en el ámbito rural latinoamericano, también de la violencia obstétrica. Les doy la bienvenida. En ciertas comunidades del mundo, parte de la población rural la integran mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes, que al igual que las mujeres de las demás poblaciones, tienen el derecho de recibir el más alto nivel de cuidados en su salud física y mental, incluida la salud sexual y reproductiva. También de recibir una atención digna y respetuosa durante el embarazo y el parto, y especial protección frente a discriminación fundada en su situación socioeconómica y cultural, incluso cuando viven en zonas apartadas. En ciertos lugares rurales, la atención médica suele ser suministrada con un recurso único y en ocasiones último, la medicina tradicional, que salva vidas de las mujeres que la pueden aprovechar. Va de la mano de la partería tradicional que cubre la gestación, el parto y el posparto y los cuidados del recién nacido. Según la revista The Lancet, de financiarse la partería, para 2035 se podrían salvar 4.3 millones de vidas al año. La partería complementa el trabajo de médicos en los centros de salud más próximos, donde muchas veces suelen tener cabida, con una labor conjunta, con un reconocimiento de la diversidad y un puente con las mujeres rurales. La articulación entre esta sabiduría ancestral con las instituciones prestadoras del servicio de salud evita muertes maternas y neonatales. Sin embargo, la historia no se escribe igual en todos los lugares. El impacto positivo se ve mermado, poniendo en riesgo la pérdida no solo de este patrimonio cultural, también desprotege a mujeres rurales que quedan a su propia suerte. No en todos los lugares se enlaza como servicio sanitario la partería con los sistemas de salud. Algunas parteras que acompañan a gestantes a hospitales son sometidas a burlas y desprestigio de su oficio, desalentando su práctica ante la falta de legitimación. A otras se les impide emitir certificados de nacimiento, vulnerándose derechos de registro e imposibilitando censos de quienes llegan al mundo a través de sus manos. También se les desampara en su cobertura de seguridad social y de remuneración, bastándoles un agradecido "mi Dios se lo pague". A veces los mismos hospitales a los que logran llegar las mujeres rurales ante emergencias ponen trabas a la atención cuando notan una intervención previa diferente. No obstante, considerarse la medicina tradicional como un derecho, tanto en su utilización como en su desarrollo. Hay otros obstáculos, como por ejemplo las condiciones de pobreza, la ubicación geográfica con comunidades dispersas donde no hay Estado o donde su alcance es corto. Los servicios médicos no están disponibles o son insuficientes en cuanto a número, calidad, equipos, o hay dificultad para llegar a ellos. Existen lugares con escasez o ausencia de servicios públicos, como el abastecimiento de agua, saneamiento e higiene. La calidad del servicio baja también por la falta de coordinación para la atención y por la falta de educación en prevención. Brillan por su ausencia políticas públicas que estén adaptadas a las mujeres rurales.
A esto se suman otras difíciles circunstancias como violencias psicológicas, físicas, sexuales o las propias de entornos inseguros por la presencia de grupos armados al margen de la ley, narcotráfico, afectación a líderes sociales y otros flagelos que exponen las vidas de las mujeres rurales y su estabilidad, que las obligan comúnmente a desplazarse a zonas urbanas. Algunas incluso terminan dando a luz en las calles o con parteras también desplazadas en sitios inhóspitos o sin mayores recursos que improvisadas casas de parto y hogares transitorios que facilitan algunos benefactores de buena fe. Este despojo de territorialidad también afecta a la misma partería, que aprovecha sus saberes para atender a sus comunitarios, como también sobrevive con su oficio, enfrentándose muchas veces a barreras institucionales también en la urbe o a impedimentos para conseguir herramientas propias de su práctica, como por ejemplo plantas medicinales que solo se dan en sus territorios. Y en territorio hay mujeres que viven en la ruralidad que se ven alejadas de sus aspectos de identidad y de sus características culturales y tradicionales, sus costumbres sobre la privacidad, sus modos de dar a luz. Esto influye en la prevención de salir de sus casas, incluso paren en soledad, sin ayuda o sin asistencia calificada cuando lo requieren. Y esto puede derivar en emergencias obstétricas o en la pérdida de sus bebés o de sus propias vidas. Su rechazo de recibir atención se ve influenciado muchas veces por hechos como llegar al centro sanitario más próximo si todavía no es tarde, y a veces recorriendo largos caminos. Reciben cuando llegan maltrato verbal y físico, así como negligencias y malas prácticas. Es cuando se observa aquí la violación de sus derechos humanos, descritos y amparados en normas, pero además en principios internacionales de derechos humanos. Es cuando hace su entrada la violencia obstétrica, con actos que sufren durante la atención las mujeres de la ruralidad y muchas mujeres en todo el mundo. Esto se relaciona con la mala calidad y eficacia de los servicios de salud, además. Una violencia que se podría decir trasciende del entorno urbano, donde también existe la ruralidad, bajo una forma repetida y naturalizada, pero antinatural, a menudo incluso deliberada. Es una violencia que se da dentro de ambientes además extraños para la cultura y ajenos a la cosmovisión de estas mujeres con necesidades específicas. Entonces sienten temor ante procedimientos médicos injustificados, ni consentidos tampoco, o viven los usuales y necesarios, pero con un tinte de agresiones directas. En particular cuando hay detrás perjuicios y resistencias de los prestadores del servicio, porque ellas pertenecen a la población rural. A modo de ejemplo, el acortar procesos naturales, cesáreas sin necesidad médica, la imposición de métodos definitivos de control de la natalidad, cuando prima el derecho a decidir el número de descendientes y los métodos anticonceptivos a utilizar, o las esterilizaciones forzadas, practicadas sin la previa manifestación de la voluntad o con engaños, maniobras y episiotomías rutinarias, frenos a las necesidades de dar a luz en posición vertical, siendo obligadas a la posición de litotomía, contraria a algunas de sus costumbres, al igual que impedimentos para disponer de sus sagradas placentas. El tener que desvestirse y exponer sus partes íntimas ante varias personas y ser sometidas a prácticas y exploraciones que las intimidan, como enemas, rasurados, tactos vaginales más frecuentes de lo recomendado, además realizados por distintas personas. Lejos están además las explicaciones de lo que sucede o va a suceder, los consentimientos previos, completos, libres e informados, basados todos en el respeto a la autonomía y libertad para tomar decisiones que son propias. Obligación
que está además basada en derechos humanos de las mujeres campesinas y de todas las mujeres en general, como en ejercicio de las buenas prácticas propias del oficio sanitario, también regulado legalmente. Estos eventos se relacionan con decisiones que podrían rayar en los tratos crueles, degradantes e inhumanos que podrían ser punibles o sancionados, que son antijurídicos. El panorama descrito no se presenta en toda la ruralidad, pero obliga a la implementación de soluciones que tengan en cuenta la salud sexual y reproductiva y las consecuencias generadas por la dificultad en el acceso y en la calidad de los servicios, así como los entornos donde se visibiliza la violencia obstétrica. Parte son las políticas y programas de salud pública respaldados por la articulación entre la prestación de servicios de salud y una educación basada en la interculturalidad. Los mismos actores son los mismos miembros de las comunidades de las instituciones que, junto con los estados y la sociedad en general, requerimos entre todos asumir la problemática con apoyo, con acompañamiento, con conocimiento de la problemática para bajar los índices de mortalidad y morbilidad materno-fetal. Es un entendimiento de cómo se vulneran derechos a través de la violencia obstétrica y las consecuencias que genera incluso a nivel de sanción, y que se trabaje por ello. Todo esto se logra con el conocimiento de la vivencia de las etapas reproductivas en la diversidad rural, la puesta en práctica de acciones de cuidado de los procesos reproductivos y de las personas que los viven. Se logra también con usos, plantas, mobiliarios y prácticas de alimentación que estén adaptadas a nivel hospitalario, con la atención de la partería en centros aledaños de salud, con refuerzo médico también, con casas de partería que tengan soporte institucional y casas de espera materna para la atención de partos de alto riesgo, por ejemplo, que alojan a mujeres de zonas geográficas rurales de difícil acceso y las apoya durante sus procesos reproductivos. También con controles prenatales de fácil consecución y atención respetuosa, con acompañamiento en el trabajo de parto y en el parto, sea de un familiar cercano o de la partera o partero de confianza, con partos verticales en vez de la posición de litotomía, intervenciones mínimas de la tecnología, instrumentaciones y medicalizaciones en procesos sin alto riesgo que no son necesarias, con material educativo, adecuación intercultural en los centros sanitarios, entre otros varios. Cuando hay metas y procesos claros, las políticas y programas de atención vigilados se ejecutan con normativa adaptada y aplicada a la interculturalidad, previos encuentros en conjunto para que perdure. Se toma en cuenta la cultura de la comunidad, sus valores, sus concepciones sobre el manejo de la salud y la enfermedad que suceden durante estas etapas. Además, para que todo funcione, se requieren competencias y aptitudes para el diagnóstico y el manejo oportuno. También equipos, herramientas, insumos, medicamentos. Y algo muy importante, la mejora en las condiciones de trabajo permite además que el personal sanitario pueda ofrecer un mejor servicio. A la hora de la acción, se toman en cuenta los derechos y el trato humanizado y respetuoso que tanto merecemos todas las mujeres. Se toma en cuenta que las mujeres de la ruralidad nacen libres e iguales y tienen el mismo derecho que otras mujeres a la atención en salud de calidad que las que habitamos en poblaciones urbanas. Un trato igual de digno que permita decidir y también solicitar, recibir, entender y transmitir información. Con algunas de las soluciones mencionadas, se previene el tener que seguir atravesando los límites que ya impone el pasar de la seguridad del territorio a un sistema de salud
convencional. Muchas gracias.